Bansi, un banco entre personas, presenta Así las Cosas, Jalisco. La información en W. W Radio Guadalajara presenta lo más relevante de las noticias locales y nacionales. Las entrevistas que darán mucho de qué hablar. Y el toque de ironía de nuestro particular humor y punto de vista. Así las Cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Ahora, al aire. Por W Radio Guadalajara. Así las Cosas, Jalisco. En 3 patadas. ¡Échale una patada! Por W Radio Guadalajara. Por planes, no paramos. Si algo ha caracterizado a Guadalajara son buenos ejercicios de planeación, desde los reglamentos urbanos del gobernador Ahumada en 1905 hasta los tiempos de la Junta General de Planeación y Urbanización creada por Juan Gil Preciado en 1953 con autonomía y patrimonio propio, a lo que siguió el Departamento de Planeación en el sexenio de Flavio Romero allá en 77, mismo que 5 años después emitió el famoso Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara en 1982. Ya en los albores del siglo XXI existió el primer intento de ordenamiento ecológico y de control de la mancha urbana que se conoció como Cinturones Verdes, y ahora festejamos un nuevo POTMET, el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano. La pregunta obligada es, ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos a donde llegamos a pesar de tantos planes de urbanización? O quizá la pregunta correcta es, si a pesar de los planes la ciudad ha crecido caóticamente, ¿dónde estaríamos sin esos esfuerzos de planeación? Parafraseando la teoría de la información, podríamos decir que toda ciudad tiende a la entropía, que la naturaleza urbana, o quizás hay que decir humana, y la fuerza del mercado empujarán a las ciudades a la expansión y el desorden, entendiendo como la prevalencia de los intereses particulares sobre los comunitarios. La planeación urbana no tiene otro objetivo que hacer una mejor ciudad para todos y a la larga económicamente más rentable. Y para ello es necesario que los habitantes cedamos la potestad de la tierra y la propiedad privada a un instrumento comunitario, un plan de ordenamiento con usos de suelo definidos, porque nada hay más complejo que armonizar intereses económicos. Todo el mundo quiere reglas más estrictas, aplicadas sobre la milpa del compadre, nunca sobre la propia. La eficiencia de los planes de ordenamiento urbano y territorial tiene que ver, sí, con su elaboración, con la capacidad técnica de los planeadores, con la solvencia moral de las autoridades, con la legitimidad del Estado para ejercer el poder, pero principalmente con la existencia de grupos ciudadanos interesados en su ciudad. Cuando los municipios no hay sociedad organizada y los intereses inmobiliarios se imponen sobre los presidentes municipales y las instituciones del Estado, como ha sucedido, por ejemplo, en Tlajomulco a lo largo de varias administraciones de distintos colores, no hay plan de urbanización que le resista. Nada afecta tanto nuestra vida cotidiana como la violación de la planeación urbana. Siempre pensamos en que los afectados por un permiso otorgado corruptamente por un municipio o un magistrado de lo administrativo son los vecinos. Falso. La próxima vez que suframos un embotellamiento de más de 1 hora en cualquier punto de la zona metropolitana, sí, hay que mentarle la madre a todos los magistrados y presidentes municipales corruptos. Se lo merecen. Pero sobre todo recordemos que para que la planeación funcione se necesitan ciudadanos comprometidos, exigentes e inconformes. Eso que ahora llaman activistas. La planeación que funciona no es la que hace y se hace para los desarrollos inmobiliarios, sino desde y para los ciudadanos. ¡Atención! Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Así las Cosas, Jalisco. Por supuesto, en W estamos verdaderamente marciales. Será porque el sosteniente de caballitos anda por ahí rondando en este programa. Será porque es mes de la patria. O simplemente porque ya militarizamos la seguridad pública. Señor Sierra, buen día, firmes.
Cabo te voy a decir una cosa, Cabo Sierra. Soy el Cabo cabo, Sierra. ayudante del sosteniente de caballeriza. Estoy aprendiendo. A nosotros no nos cuentan la militarización. En este programa la vimos prácticamente desde hace 2 años. Sí. Es duro tratar de meter al orden a las personas. Le cuesta trabajo al sosteniente, pero creo que lo va logrando. ¿Tú crees? No nos ¿Tú platica, crees? sí. O que va renunciando a ello. Va bien. Oye, nos quedaban pocos amigos. Hoy hasta mentadas de madre en el editorial, o sea, todo. Esto está en franca decadencia. Sí necesitamos que el sosteniente ponga mano dura en este concepto. No le des ideas. No le des ideas, porque esto puede acabar muy mal. Muy mal, Alejandro. Pues nos van a meter en chirona, como decía. Yo supe que ya están preparando algunas suspensiones. Bueno, voy a ser breve. Voy a ser breve para que el señor Chacón luego, con su profundidad, con su filosofía, su literatura, sus palabras sabias, con la profundidad del aerosub. Cuando dice, la pregunta obligada es ¿qué nos pasó? Uno, por el lado de las autoridades, y para perder amigos se lo pasaron por el arco del triunfo. Aquí por Avenida Vallarta. ¿No? Segundo, por el lado de quienes, en el como dices tú, la fuerza del mercado, pues se dedicaron a corromper a cuantos se encontraron. Exacto. Y tan, algo más, querido. Yo ya acabé. Que a gusto completen las cosas. Gracias. Hay una mirada muy sesgada de parte de Diego, y alguna vez lo discutí hace muchos años, quizá 10, con el gran Gabriel Casillas. Y le dije, Gabriel, la planeación en Guadalajara no ha fallado, ¿eh? Si acaso un 5, un 7% si me apuras mucho, pero ha sido impecable. Se sulfuró, me dijo que cómo era posible que yo dijera eso. Le dije, oye, para quienes la planearon, no les ha fallado más que por unos cuantos centavos, ¿eh? Les ha salido perfecta. Que su planeación no les sirva a las ciudadanas y a los ciudadanos, ese es otro boleto. Sí. O que ustedes creen que la planeación es la que está en los planes parciales. No. Exacto. No. Hay otros planes, los planes de negocio. Claro, esa. A ver, ¿cuándo ha fallado? ¿Cuándo se ha quejado? Alguien de los... De repente alguno ganó más de lo que esperaba. Una preguntita. ¿Cuánto valdrá una licencia de construcción de un edificio de 33 pisos? Alejandro. El tabulador dice con lo que guste cooperar. Sí. Otra vez estoy al aire, perdón. ¿No? Córtale. Chin, córtale mi chavo, Javierito. Córtale mi chavo. No, bueno, pero sí, no, lo que es cierto es que lo que necesita vale? la planeación es ciudadanos que realmente, estoy pensando en todos los ciudadanos que se parten el queso todos los días y que se oponen a ciertas obras, porque finalmente lo que quieren es una ciudad ordenada. Punto. ¿No? Perdón. Es que están imponiendo el negocio. ¿Cuánto vale poner en 2 kilómetros cuadrados, por decirlo así, a vivir a más de 3,000 personas, con torrecitas? ¿Cuánto es el consumo de agua, por ejemplo, el de tránsito? Todo eso se puede planear. Energía. Todo eso se puede calcular, planear, decir, a ver, aquí puede haber un edificio de tantos pisos y vamos a hacer estas modificaciones. Eso se puede. El problema es cuando dices, mira, ¿por qué no hacemos unas casitas allá en Tlajomulco, ¿no? Y toda esa gente tiene que ir y venir todos los días, y los servicios, pues que luego los pague la ciudad, ¿no? Claro. Lo que sucede es que la planeación metropolitanamente entendida, ciudadanamente entendida en función de la calidad de vida, implica incluir un elemento que ha sido muy extraño en nuestra planeación. La posibilidad de decir no. Perfecto. Bueno, las ciclovías las ciclovías en lugares donde no tienen ni que ir, que generan una contaminación. Cuando podría ir ahí un carril exclusivo para Ferraris, por ejemplo. Por el amor de Dios. Hay más Ferraris que bicicletas, Alejandro, en ciertas colonias. Bueno, en la ciclovía sí, ¿eh? En la ciclovía sí. Una pregunta porque hoy tenemos
entrevista con Luis Miguel González. Una pregunta rápidamente. En este programa, por experiencia, se lo decimos por quien nos guía, por nuestro sosteniente de caballeriza. La pregunta es: ¿qué vamos a perder con la milicia en las calles? ¿Nuestros derechos humanos? ¿La libertad judicial o de tránsito? ¿La paz mental? Esa ya la habías... Qué mentiroso, eso nunca lo has tenido, cabrón. Qué falso te oíste, pero bueno. Paz mental. O de perdida la seguridad. Nuestras redes sociales, bueno, Augusto. ¿Lo puedo poner en positivo? Sí. Vamos a ganar algo. Vamos a ganar algo, cabrón. O nomás decían güeyes. Las redes sociales, Augusto. Usted encuéntrele lo bueno al paso marcial que lleva el país al 331-886-1797, al teléfono casi coronel de Elba 331-0797-699 y a través de x@wradio_GDL. Hoy comenzamos con la entrevista. Está Luis Miguel González, director de El Economista, para hacer una evaluación del sexenio, y esto es El Rollo de... Let's go, boys. Vamos con El Rollo de... en Así las Cosas Jalisco, por W Radio Guadalajara. Luis Miguel González es ahora capitán de fragata, antes era director de periódico, pero a partir de la militarización ya lo elevaron a capitán de fragata. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Cabo, por favor, buenos días. Cabo. ya te degradaron a ti también. Oye, Luis Miguel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, termina el sexenio de López Obrador. Hoy veíamos en algunas informaciones el sexenio con más bajo crecimiento desde el sexenio de la Madrid. Hay quien dice la economía cierra súper estable, súper bien. Hay quien dice deja una bomba de tiempo en las finanzas públicas. ¿Tú cómo la ves? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo cierra el gobierno de López Obrador a unos días de entregar? El dato de crecimiento dice mucho y al mismo tiempo no dice nada. Es un crecimiento bajísimo. Decías bien, Diego, es el más bajo desde de la Madrid. Pero viendo trayectoria, tenemos un 2019 que arranca sin crecer, como casi todos los sexenios arrancan muy bajo en crecimiento. Luego viene la pandemia, viene la recuperación de la pandemia, y el único año que funcionó de acuerdo al librito fue 2023. 2023 trajo buen crecimiento. Menciono esto solo para decir una cosa obvia: las estadísticas, sobre todo cuando hacen promedio, pueden ocultar las trayectorias. Tuvimos un sexenio con muchos altibajos, más bajos que altos, y sobre todo en lo cualitativo pasaron muchísimas cosas. Tenemos un sexenio donde el no crecimiento estuvo acompañado de una revaluación del tipo de cambio, que simplemente no estamos acostumbrados a eso. Sí. Tuvimos, hay que recordar, también un movimiento fuerte del tipo de cambio con la pandemia, llegó a estar a 24, y poco a poco se fue revalorando. Para muchísima gente que nos escucha, probablemente, sobre todo los que tienen más edad, nuestra generación para arriba, dirán, bueno, es que siempre que hubo devaluación es que estamos en crisis, por tanto, a lo mejor lo contrario es que si hubo revaluación, hay bonanza. Y la verdad es que no necesariamente es cierto. Sí, perdón. ¿Y si hay una bomba en las finanzas públicas? ¿Realmente están muy comprometidas las finanzas públicas como para que pueda haber una desestabilización en los primeros años del próximo sexenio? Es la pregunta que está en el aire, y yo diría, otra vez, a la hora del recuento del sexenio, tendríamos
5 años de portarse bien. Cuando digo portarse bien, es los gastos no excedían los ingresos. Tenemos un sexto año que de alguna manera lo podemos poner en perspectiva con lo que ha pasado en el último mes y decir, bueno, fue un sexto año de soltarse el pelo, literalmente un sexto año de desgreñe en finanzas públicas. El indicador al que le ponen mucha atención las calificadoras es el déficit de las finanzas públicas. Vamos a cerrar con 6 puntos del PIB. Puesto en lenguaje muy llano, déficit de finanzas públicas significa gastó el gobierno más o menos 2 billones de pesos más de lo que ingresó. 2 billones. Billones siempre... mexicanos, ¿verdad, Luis Miguel? Sí. 2 millones de millones. Literalmente un 2 con 12 ceros. Dios. Y a la derecha, creo que nunca lo he visto. Si lo pudiéramos poner en el presupuesto de una familia, podríamos decir, es una familia que fue muy ordenada 5 años y en el sexto año decidió que podía cumplirse todos los caprichos porque no iba a pasar nada. Cuando me preguntas, Diego, bueno, esto es una bomba para las finanzas públicas, literalmente están las dos posiciones. Hay quien dice es manejable, no de un año para otro, pero se tiene que hacer una corrección. Para Claudia Sheinbaum, yo diría, desde el punto de vista de economía, la decisión más importante que va a tomar es la presentación del presupuesto 2025. Sí. Y en ese presupuesto lo que va a tratar de definir es cómo acomoda lo que prometió en campaña, que son programas sociales, que son algunas obras, la línea 5 en Guadalajara del tren, y por otra parte es cómo haciendo eso puede bajar el déficit. Puesto de otra manera, el déficit sería un problema menor si estuviéramos creciendo lo que Hacienda pensaba que iba a crecer, que eran 3 puntos del PIB. Buena parte del problema es tener este hoyo en finanzas públicas con un crecimiento prácticamente más pegado a 1, que equivale a no crecer. A 1 entendiendo para 0, ¿no? Sí, un 1 con cara de 0. Sí. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte con nosotros. Quizá toque revalorar los indicadores por los que medimos en términos económicos a una administración. Cuando llegó López Obrador, decíamos el tipo de cambio se va a disparar, o decían el tipo de cambio se va a disparar, el crecimiento del país, así que el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio, las remesas que ganaron gran preeminencia como indicador para el régimen, la inversión extranjera, ¿alcanzan para medir el bienestar de la economía o la salud de la economía del país? Creo que lo que planteas, Augusto, es bien interesante. El presidente lo puso en la mesa el primer año que no hubo crecimiento y decía, oigan, aparte de crecimiento, evalúen otras cosas. Así como en Miss Universo se da el premio de Miss Simpatía y Miss Bonita Cabellera, etcétera. Sí, no está guapa, pero qué tal de simpática y de sonriente. Pero lo cierto es que sí tenemos que tener más indicadores. Yo diría, los 2 mejores indicadores que entrega el sexenio están en salarios. El salario mínimo pasó de 88 a 250 pesos. Hay que recordar, durante mucho tiempo el salario mínimo era un ancla contra la inflación. El tema de reconsiderar el salario o replantear la política
no empieza en este sexenio, es de finales de Peña Nieto y se sientan las bases. El otro indicador que es relevante es el número de personas que salieron de la pobreza. Tiene que ver con transferencias sociales, pero también con mejora en ingresos en el mercado laboral. Además del salario mínimo, el salario promedio en el IMSS subió alrededor del 67% en el sexenio. La pregunta que muchos se hacen, no solo en finanzas públicas, sino en términos generales en algunos de estos indicadores es qué tan sostenible es, por ejemplo, los aumentos de salario en un contexto en donde la economía mexicana, sobre todo el sexto año, está generando muy poco empleo y, por otra parte, no logra dar la vuelta al tema de productividad. Al final, en el largo plazo, los salarios, los ingresos de los trabajadores tienen que estar muy vinculados a productividad para ser sostenibles. Es decir, ganas más en la medida en que puedes producir más. Entonces yo diría, ¿vale la pena ir más allá del PIB? Sí, pero también hay que ver esto como una película y hay que verlo en términos de sostenibilidad. Muchas de las buenas cosas que pasaron en el sexenio tienen que ver con factores externos que literalmente se nos alinearon los planetas. Lo más importante es el pleito de Estados Unidos con China, en donde literalmente nosotros no estábamos ni siquiera previendo eso. No es algo que no es una película en la que nos toque participar, pero se volvió la noticia geopolítica más importante de los últimos años y México literalmente tenía el boleto de la lotería premiada. Luis, ¿cómo estás? Encantado. Hola, Alejandro, que estés con nosotros, encantado de tenerte aquí. Oye, ¿cómo compaginas ahora sí que la radicalización ideológica de la Cuarta Transformación con, por ejemplo, nuestra relación comercial con los diferentes países y principalmente Estados Unidos? Hoy vemos un Noroña empoderado que dice, pues si no quieren invertir los gringos aquí, pues que no inviertan. Por otro lado tenemos la reforma judicial que ya perdimos, los organismos autónomos que vamos a perder y ahora, mi querido Luis Miguel, la militarización del país. O sea, todos los ingredientes como para que los capitales se retiren de... Si hay fuga en este sentido, si hay falta de inversión, si hay incertidumbre, ¿sí está haciendo un freno? Es muy curioso. Creo que la pregunta al final es una de las preguntas que se tendrá que resolver el próximo sexenio, es cómo alineas estas tensiones, vamos a decir, estos negativos, con un montón de cosas potenciales que pueden venir con el nearshoring. Y lo que yo entiendo, platicaba la semana pasada con la secretaria de Economía, lo que ella dice, y me parece creíble, es para Estados Unidos es mucho más relevante en este momento que México de alguna manera transparente en la relación con China que todos los demás temas. Para un estadounidense promedio, un inversionista, para el propio gobierno, yo diría lo de reforma judicial, lo de órganos autónomos, probablemente puedan decir, miren, es un asunto interno y vamos esperando a ver cómo funciona. Pero tenemos con China un montón de temas que nos blocan en una óptica de sospecha. Por ejemplo, si es cierto o no que estamos jugando el papel de contrabandista de acero chino que hacemos pasar por mexicano. Sí. ¿Cómo autos, ¿no? El tema de componentes chinos en autos que se exportan desde México? Luego tienes la sospechosísima cifra de inversión extranjera directa
donde China no aparece ni siquiera como uno de los 10 primeros inversionistas. Arriba de China está Luxemburgo, Argentina. Bueno, nomás nos falta Guatemala. Qué bueno, con lo de Chiapas es probable que... Sí, o sea, es decir, está disfrazado de inversión mexicana lo que es inversión china. Totalmente. Y eso sí es un tema muy delicado para Estados Unidos, porque hay que recordar, en el origen todo este movimiento de nearshoring tiene que ver explícitamente con competir con China, con haber empezado a desconfiar mucho de China y pues simplemente decir, bueno, eres mi amigo, mi aliado, o eres aliado del otro. Es como, tenemos un matrimonio con un aliado, con un amante chino, a decirlo. Hombre, sí, hasta que le diga que esta chica la tuya que no tiene 1.600 millones de habitantes. Sí, ¿verdad? Una casa chica donde cabe 1,000 millones, no se nota. Luis Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que tienes un desayuno por comenzar en unos minutos. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y seguiremos en contacto ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Un abrazo fuerte para los tres, Diego, Alejandro, Augusto. Un abrazo, Luis Miguel. Y feliz sexenio. Gracias. Está en chino. Una intervención rápida. Dice un buen amigo del programa que no dejó su nombre. Dice, yo opino que perderemos el derecho y el izquierdo también. Atentamente también. El sosteniente de caballitos y chelas, dice. Directamente de la caballeriza del 5º Regimiento de Litio. Gracias. Oye, vamos a un corte. Y si en vez de la chingada se podría ir a la chinada, ¿no estaría bien? No, ahí está muy lejos y no podemos controlar a Andy. Vamos a un corte, regresamos en un minuto. Ahora sí con la información, la de 10 y las 3x3. Una pausa y volvemos a Así las Cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. En W Radio escuchas noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento, sociedad y estilo de vida. Si es radio, es W. La verdadera riqueza está en los amigos. Como cuando descubres que un amigo o una amiga no te deja hacer estupideces solo. La riqueza no se mide por el dinero que tienes en tu cuenta de banco, sino cuando te das cuenta que el mejor patrimonio son tus amigos. Bansi, un banco entre personas. Antes de comprar un auto, hay que reunir la inteligencia, ver la cantidad de nuevas marcas y modelos, conocer los avances de las tecnologías. Expo Auto Estrenos regresa con todas las respuestas y opciones. En Expo Auto hemos reunido más novedades, más información y la tecnología de las mejores marcas en un solo lugar. Arrendamex y Banorte estarán ahí con financiamiento. Expo Auto Estrenos, este sábado y domingo en Expo Guadalajara. Compra inteligente o compra después. La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones. Para consolidarla, el INE tiene una nueva estrategia, la Encívica 2024-2026. Con ella, se busca conocer más sobre nuestros derechos y reforzar nuestras actitudes democráticas, a través de la formación e impulsar la participación más allá de las elecciones. Porque la democracia se construye todos los días. Y requiere de todas y todos. Conoce tu Encívica, ejerce tus derechos y participa. INE. A los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país o a la construcción de políticas públicas de alcance nacional. Participa en la 14ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Fecha límite para envío de los trabajos, 30 de septiembre del 2024. Informes en el correo premio.cesop@diputados.gov.mx. Poder Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Las noticias se escuchan en W Radio. Si es radio, es W. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas Así las Cosas Jalisco. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara.
en Así las Cosas Jalisco. La de 10. Por W Radio Guadalajara. Hoy durante la madrugada fue aprobado ya la Guardia Nacional en el Senado. La Guardia Nacional podrá ser, además, los militares van a ser ministerios públicos. Luis, platícanos, muy buen día. ¿Qué tal, Diego? Te saludo, buenos días. Efectivamente, la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que significa que las Fuerzas Armadas se estarán involucrando definitivamente en las labores de seguridad pública del país, entre ellas la investigación de delitos y con facultades de Ministerio Público, en el cual, bueno, pues se prevé que ya sea enviada a cada uno de los estados. Recordará que se requiere 17 de los 32 congresos del estado para su aprobación. Uno de los principales cambios que traerá esta iniciativa es que la Guardia Nacional investigará los delitos de tarea que hay, pertenece solamente al Ministerio Público de la Federación o de los estados. David Saucedo, quien es un analista nacional en materia de seguridad, pues criticó la negativa irreversible precisamente de Militar México, pero destacó que la Guardia Nacional tenga funciones de investigación. Es algo positivo siempre y cuando sus elementos sean capacitados adecuadamente, lo que significa ahora es que se capacite a todos los elementos, soldados, marinos, integrantes de la Guardia Nacional y capacidad, en este caso con capacidades de investigación criminalística, antropología forense. Hasta el momento, pues únicamente la mayoría de elementos de a pie, tropa, están entrenados para operaciones tácticas de reacción, pero no tienen capacitación en materia de derecho humano, por ejemplo, así lo explicó en esta materia, y bueno, pues ahora solo falta que sea enviada a los congresos de los estados, pero recordar que se requiere 17, pero bueno, tiene mayoría Morena en los estados del país, así es que no habrá problema para su aprobación, Diego. Así las cosas. Muchísimas gracias, Luis. Pues sí, efectivamente, esto ya lo podemos dar como un hecho. El voto de Yunes estuvo ahí presente, Miguel Ángel Yunes votó con Morena, ya como corresponde a alguien que ya cambió de bando, entonces ya no hay ningún problema con la construcción de mayoría, ya no hay esa tensión que hubo con la votación de la primera votación, donde no sabíamos si iba a votar o no el señor Yunes. Hoy ya está descaradamente votando con Morena, así que sin ningún problema pasa a la Guardia Nacional. ¿Qué significa esto? Pues la militarización de la seguridad pública, quieran o no llamarle así, Augusto. Sí, no le quieren llamar así, le están buscando matices al verde olivo, pero a final de cuentas, Yunes votó como corresponde, Diego, a la cobardía, como corresponde a la ausencia absoluta de integridad, como corresponde al miedo. Y ya tenemos a la Guardia Nacional, y una de las cosas que seguramente perderemos quienes han viajado al extranjero y regresado en cualquier aeropuerto del país notarán esto. Poco rescatamos este artículo 16 de la Constitución de la República, todavía con vestigios de la del 17, que decía: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, tal cual libertad de tránsito. Me parece que ante la entronización de los militares y su capacidad de ser ministerios públicos, esta libertad, que de por sí ya lo está por el crimen organizado, ahora lo estará por la otra vía, por la voluntad de cualquiera que traiga un uniforme, y no importa que sea Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Ejército Nacional, nos podrán detener, y eso comenzará a suceder, y habremos perdido una de las libertades más caras que tenemos en México. Nadie puede ser detenido, eso vale oro, y nos dice de qué sociedad veníamos, a cuál aspirábamos y a cuál nos está regresando la bancada de Morena, el presidente y la presidenta electa de la República. Y Yunes. Y Yunes, el inefable. Yunes es el traidor de las dos reformas, ¿no? De la judicial y de la militar. Sí. Ya cuando eres una basura... Y de las que vengan. Cuando eres una basura, lo que te toca es flotar por el agua. Y lo ha hecho perfectamente bien. Pregunta a los dos sabios de la información, analistas políticos ridículos. Ya cortó Luis Miguel. Ya colgó.
Y ridículos también. Eso sí. Eso sí. Por fin estamos hablando. Exacto. Now we're talking. Ya nos reconociste. ¿Qué gana la Cuarta Transformación con la milicia? ¿Por qué este pilar? Si de un lado está el narco y por el otro lado está la milicia. Control. Nos va a controlar. Así es. Entonces es una dictadura. No es una dictadura porque no hay que abaratar las palabras. No hay que abaratar las palabras. Es un gobierno con un control militar de la seguridad pública y de varias funciones. ¿Y eso qué es? Eso no es una dictadura. No, eso no es una dictadura. ¿Por qué? ¿Y qué les falta? Si le empezamos a llamar a lo que no es, ¿qué falta que haya relevo en el poder, Alejandro? A ver, perdóname, la narrativa la ganan ellos con un montón de pinches mentiras. Perdóname que sea así directo contigo, chiquitín. ¿De acuerdo? Chiquitín, lo que pasa es que tienes que aprender. Por eso pierden en la oposición, porque no le llaman las cosas por su nombre. Hay que pensar lo que dicen. No aventar lo primero que se les ocurra. Brother. Si no quieres que te chiquitinee, respóndele lo que quiere oír. Exactamente. Sí, es una dictadura como la de Venezuela, ¿eso es lo que quieres oír? Pero no es cierto. A ver, Diego, es una autocracia con en algún momento dado, perdóname, en algún momento dado pensaste que, y también lo pensamos todos, que no iban a votar a favor de la reforma judicial. Que ellos habían de alguna otra forma estado siempre en contra de la militarización y hay que escucharlos. Sí. O sea, van por todo, pero no brinques de ahí a dictadura, sí, van por todo el poder, pero no brinques hablamos de ahí en 2 a dictadura años, porque ¿sale? son otras cosas. En 2 años, como en algún momento cuando sea dictadura, le llamamos dictadura, ¿te parece? No antes. En 2 años, está bien. Yo sí acuerdo que soy. ¿Qué dice el público mejor, Alejandro? Ándale. ¿El público qué dice? Fíjate, el público es grillo. Dice, usa bien las palabras, Alejandro, consulta el diccionario. Ellos están conmigo, lo sé, ahí te va. Claro. Sin duda. Fíjate, Raúl Quijas es grillo, es grillote y aparte está metiendo como ya sabes. No. Es un poco como el que escupa primero. Pregunta operativa. ¿El cabo Petersen le reporta al capitán Chacón o directamente al general Sierra? Al general. No, yo no soy cabrón, Yo a Chacón. El Chacón al general. En este ejército, si nos tocara organizar el desfile, no podríamos, porque hay un general y puros rasos. Y el general. Y el raso, yo soy raso, Alejandro raso, pero Elba. El general, la generala Elba, con sus galones, velas bien puestas. Hay 2 generales, la Virgen de Zapopan y Elba, ¿cierto? Y Elba, sí. Y nada más. Bueno. A ver, fíjate, Almita Richter, que esa sí es generala de primera batallón, dice, con la militarización seremos ciudadanos de segunda, a merced de los militares, quienes tienen el beneficio de ser juzgados por ellos mismos. Perderemos la libertad y derechos básicos. López les regaló el país a narcos, a militares. Lo primero los financian y lo segundo lo defienden. ¿Más claro, chiquitín? Sí, pero eso no es una dictadura. ¿Más claro? Es un régimen podrido, pero no es Javier, graba a este muchacho, ¿sí? Por favor, graba. Esto no es una dictadura. Por favor, Alejandro Sierra, consulte el diccionario. Vamos a un corte. Regresamos con las 3 por 3. Ya lo verás. Una pausa y volvemos a Así las Cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. En W Radio escuchas noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento, sociedad y estilo de vida. Si es radio, es W.
En Nissan Guadalajara tenemos el sedán que más mexicanos manejan. Solo este mes estrena un Nissan V-Drive con un precio especial de 274,900 pesos y un enganche desde el 15%. Ven a Nissan Guadalajara, realiza tu prueba de manejo y empieza tu nueva aventura hoy mismo. Válido al 30 de septiembre solo con Credit Nissan. Este es el maravilloso mundo de Plata, donde tienes hasta 15% de cashback. Una tarjeta simple y segura. Solicítala este mes en platacard.mx y no pagues anualidad de por vida. Plata, simplemente maravillosa. Consulta CAT en platacard.mx. Pretextos sobran cuando se trata de comer delicioso. No te conformes con cualquier cosa. Palominos es tu lugar. Disfruta carne de Sonora de la más alta calidad. No necesitan mejor carta de presentación. Sin vuelo, sin salir de la ciudad. Palominos trae el sabor de Sonora a tu mesa. Encuéntralos en Providencia, Punto Sur y La Perla. La verdadera riqueza está en los amigos. Como cuando descubres que un amigo o una amiga no te deja hacer estupideces solo. La riqueza no se mide por el dinero que tienes en tu cuenta de banco, sino cuando te das cuenta que el mejor patrimonio son tus amigos. Bansi, un banco entre personas. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. ¡Ups! ¡Sabores! Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. En W Radio escuchas noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento, sociedad y estilo de vida. Si es radio, es W. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas Así las Cosas, Jalisco. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. ¡Arriba el comandante Gallón Mafafas! Muchas gracias, pueblo. ¿Cómo, pueblo? ¿Todos son mis familiares? Regresamos. Acá se armó el traca-traca. La dictadura de litio. Alejandro Sierra, ¿qué dice el teléfono? O sea, aparte de manipuladores y de instigadores, acá armaron un desastre con las redes sociales. No, ahora lo arreglan. Armaron. Ahora lo arreglan. Sí. A ver, es una dictadura porque no habrá tres poderes, dice una buena amiga del programa, y por el otro lado, Sergio Robles nos dice, efectivamente no es una dictadura, pero es una dictadura en construcción, chiquitín. Sí, no, estrictamente no es una dictadura, porque hay un relevo en el titular del Ejecutivo, un relevo que además se eligió por votación universal, que no haya una república federal como la que había, es verdad, hay un centralismo que pasa por un autoritarismo que es evidente, pero no es una dictadura. Puede ser en construcción, pero mientras haya esos relevos y mientras quede el espacio en donde Morena todavía no es, y ahora que lo disfrute el poder más intensamente, lo será menos, un ente demasiado sólido. Los grupos van a empezar a trabajar eso, y en una dictadura eso no es posible. Por supuesto, este mando militar de muchas de las cosas públicas también inhiben la parte que sea un solo dictador, porque justamente las Fuerzas Armadas, más lo que riñe el crimen organizado, más los grupos de Morena, más cierta oposición que todavía resuella, y ciertos ridículos que pueden hacer este tipo de comentarios en libertad todavía, nos permiten decir que no estamos en una dictadura, que vamos hacia allá, puede ser, pero todavía no. Y yo insisto, la única manera de resolver los problemas es entenderlos y llamarles por su nombre. Cuando nada más exageramos, no llegamos a ningún lado. ¿Puede pasar esto, como lo imagina Manuel Cadavieco? Dice, imaginemos un soldado de tropa atendiendo un asunto de violencia intrafamiliar. Le atizará un culatazo en el estómago con su rifle a la señora por importunar al varón.
O quien sea, ¿es posible? Sí. No, bueno, por supuesto que es posible. Está sucediendo. Están violando derechos humanos las Fuerzas Armadas. Pero sí, no, a ver, eso estamos hablando, de que la militarización es un riesgo enorme. Punto. No, eso no es una dictadura, es una militarización de la seguridad pública. Hasta ahí va. Te voy a decir como lo dijeron en Oroñez ayer. Tienes la piel muy delgadita, chiquitín. Chiquitín. Te voy a enviar unos Kleenex. Ándame unos Kleenex y una dictadura. Por lo vámonos ya a la se las ingenió Alejandro para que lo oigamos, lo estemos oyendo 2 veces. Exacto, sí. Ya se lo ingenió, no le pone mute para que se oiga su voz reverberante. Por una parte, es su conciencia que le rebota 2 veces en la razón y en la verdad. Que me asiste. Ánimo, Litio. Bueno, vamos con lo que sigue, porque en uno de estos actos verdaderamente extraños de la Cuarta Transformación, excluyen al rey de España de la invitación a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, y esto genera una nueva crisis con el gobierno español. Florencia, platícanos, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Así es, el equipo de Claudia Sheinbaum no invitó al rey Felipe a la toma de posesión de la presidencia, por lo que el gobierno de España decidió no enviar a ningún representante a esta ceremonia. Las autoridades españolas calificaron de inaceptable que no se invitara al rey a esta ceremonia que se va a realizar el 1 de octubre allá en la Ciudad de México. En un comunicado informó el gobierno de Pedro Sánchez que debido a tales funciones, España pues ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel, y la Nación Mexicana había informado que invitó a todos los países a esta investidura de Sheinbaum, a excepción de Ecuador y Perú, con quienes habían rompido todas este tipo de relaciones. Incluso el líder ruso Vladimir Putin fue invitado, pero pues informó que no va a asistir, ya que Ucrania pidió que fuese arrestado y visitaba México, así que medios españoles difundieron que México invitó al presidente del gobierno español, al socialista Pedro Sánchez, pero pues no al monarca, por lo cual pues ya está causando revuelos. Sin embargo, también ya Claudia Sheinbaum publicó a través de sus redes sociales una carta explicando del por qué no se le hizo esta invitación al rey. Esa es la información que les tenemos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Florencia. Pues sí, un error garrafal desde cualquier punto de vista. El jefe del Estado español, le guste o no a Claudia Sheinbaum, a López Obrador, a Alejandro Sierra, a Augusto Chocón o a mí, es el rey. Es una decisión de ellos, no nuestra. Y es el jefe del Estado español. Échale, Alejandro. Pero échale. ¿Otra? Otra barbaridad. No, ya no. No, ya. Hay alguien que te nombra, un buen amigo tuyo que te dice Monseñor, que te hace una preguntita. ¿Y Maduro no hace votaciones? Por eso, pero es una sola persona que sí está mandando sobre todo. Aquí todavía no, de hecho va a entrar una nueva presidenta. Esa es la diferencia, insisto, y no podemos combatir la ignorancia que, como en este caso del rey de España, demuestra el régimen, con ignorancia del otro lado, porque ignorancia más ignorancia solo nos lleva a ignorancia. Sí, claro. Leperocracia. Bueno, oye, yo estoy con Diego, o nombramos las cosas correctamente, que implica tener un diagnóstico adecuado respecto a lo que nos está pasando, o nos vamos a ver en el insulto permanente. Todavía no estamos en una dictadura, y no quiere decir que no podamos llegar, quiere decir todavía no estamos en una dictadura, es un autoritarismo. Revestido de democracia, sí lo es. Que hay estados en los que todavía no gobierna, y municipios en los que todavía no gobierna Morena, sí lo es. Que Morena es un amasijo de personajes con intereses personales que no le responden sino a un líder, pero que igual cambian de parecer en cuanto ese líder pierda el control, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, del presupuesto. Eso estamos por ver. En ese momento, cuando haya ese cambio, podremos calificar esto de un autoritarismo hereditario vía las urnas, de una autocracia, de una dictadura, pero todavía no estamos en esas condiciones. Bueno,
Ándele. Nada más decirles que la carta que mandó Claudia Sheinbaum explicando por qué no invitó al rey es porque nunca le contestó a López Obrador y ella y no va a permitir que alguien no le responda al presidente de la República. Aquella carta en la que decía que y que para ella es muy importante los pueblos indígenas, y mientras el rey de España la corona española, no el rey, no se disculpe por lo que pasó en la conquista, ella no va a invitar al rey, que espera que se encuentren pronto nuevos caminos de relación. Ventaja. Pero eso no cabe dentro de las denotaciones de la ciencia política. Ese es un asunto ético, se llama, de parte de la presidenta electa, se llama servilismo. Qué bonito. Vamos con la que sigue porque encontraron un campo de entrenamiento en Teuchitlán. Ayer el mismo presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Lecón, habló de esto. Toño, buenos días, platícanos. Así es, ¿qué tal, Diego, Alejandro, Augusto? Como ya lo habíamos informado aquí en W Radio sobre este centro de capacitación, donde estos 10 sujetos eran instructores, eran maestros para recibir a las personas reclutadas para que pedían algún tipo de trabajo a través de redes sociales. Les decían, puedes venir a trabajar, pero ya estando ahí resultaban que eran engañadas. Así es, de que esta finca localizada en la Colonia de la Estanzuela era utilizada para el adiestramiento de estas personas, y en caso de que alguna dijera, no, yo no quiero participar en esto, en ese momento la mataban. El día de ayer el presidente del Poder Judicial del Estado, Daniel Espinosa Lecón, confirmó esta situación, dijo que los sujetos se encuentran actualmente en el reclusorio metropolitano debido a su alta peligrosidad, y se espera a que mañana un juez de control lleve a cabo la vinculación al proceso y se les dicte la prisión preventiva correspondiente. Lo que dijo es que se trata de un grupo que estaba reclutando jóvenes para capacitar e incluirlos a las filas de la delincuencia organizada, y se les acusó por parte del Ministerio Público de delincuencia organizada, así como también desaparición forzada, homicidio, porque en el lugar fue encontrado una persona muerta que estaba emplayada, y el domicilio, o sea, la finca de este rancho, estaba totalmente estructurado para capacitar, reclutar y capacitar a la gente, según lo que dijo Espinosa Lecón. Y en esa misma zona de la zona Valles se registró en el 2017 en el municipio de Tala, donde también fue encontrado también otro campamento de entrenamiento criminal. En este caso le tocó a Eduardo Maguel Cordera, fiscal general del Estado, llevar a cabo este desmantelamiento. También se detuvo algunas personas y ahora es el segundo caso. Diego. Gracias, Toño. Pero mientras el gobierno siga pensando que los desaparecidos se van por su voluntad, que eso no existe, que no hay que actuar en contra de los grupos de crimen organizado, esto seguirá ocurriendo. Ya lo habíamos vivido hace 6 años, lo estamos viendo otra vez, 7 años, lo estamos viendo otra vez, y hay por todo el estado este tipo de campamentos, bien por la Fiscalía, bien por el Poder Judicial de actuar en este caso, pero falta muchísimo para desmantelar este tipo de campamentos. Sí, falta muchísimo, pero hay que identificarlos. Hay que saber ya sabemos que está sucediendo, dónde está sucediendo, por qué está sucediendo, en fin. Bien, esto es un avance, pero nos falta. Terrible, sí, sin duda. Esperemos no broten más como hongos, querido Diego. El problema es que los hay y brotan cuando los investigan, pero hay muchísimos reportes de campaña en todos lados. Y acá sigue el traca-traca en las redes durísimo. ¡Qué bueno! Se armó el traca-traca. Pero vamos con la última de las 3x3 porque no se puede con ustedes. En 5 municipios hay tensión en la entrega-recepción. Hay que recordar que el próximo martes entran los nuevas alcaldesas en el estado de Jalisco. Platícanos, Víctor, ¿cómo está este merequetengue? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a nuestros radioescuchas. Pues el gobernador Enrique Alfaro señaló que son 5 los municipios en donde está el estira y el afloja, sin dar mayores detalles
de la tensión que se vive en el proceso de entrega y recepción de las administraciones. Entre ellas pues está sin duda Tlaquepaque por todo este tema de las impugnaciones, está Tequila y Encarnación de Díaz. Los otros dos municipios no recordó, pero señaló que ya desde la Secretaría General de Gobierno se está trabajando para que se abran los canales de diálogo y ver en qué está fallando la comunicación. En el caso de Tlaquepaque, como lo hemos visto y lo han denunciado, no se les ha querido invitar a las sesiones para la evaluación de lo que se va a recibir o lo que se va a entregar, y todo se ha hecho a través de dispositivos digitales, por lo que se espera que en estos días ya termine esta tensión para que la transición el próximo martes o el lunes por la noche, ya cerca de la medianoche, haga cambio de administraciones de la forma más cordial, Diego. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Pues sí, hay todavía no para tener claros los calendarios, ya falló la sala regional. Se espera que mañana jueves, que es el día que se reúne el Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación, la sala que es la última revisora, ya se resuelva el caso de Guadalajara, el caso de Tlaquepaque y algunos otros más, por ejemplo el de Matitán, que se lo acaban de pasar de Morena a MC, que haya una revisión final y tengamos ya a partir del viernes definitivo, ya claro quiénes van a tomar posesión o si hay alguna elección que se deba repetir. Sí, por lo pronto, y hablando de quienes no quieren soltar el poder, estos conflictos que hay para la entrega-recepción hablan de lo difícil que se vuelve desde la presidencia de la República hasta los últimos municipios, entregar el poder y además entregarlo con transparencia y entregándolo rindiendo cuentas. Todavía nos cuesta muchísimo trabajo y esto que nos está sucediendo puede implicar un retroceso. Ojalá quepa la cordura, por supuesto en los tribunales, que en donde no solo la cordura, sino el apegarse a la ley tiene que rifar, y en los que están entregando sus administraciones deben hacerlo. Perfecto, Alejandro, un último comentario antes de irnos. Dice, a la orden, dice un buen amigo del programa, feliz de escucharlos, ya que dicen lo que pensamos y escuchamos lo que queremos escuchar, la verdad. Gracias. Bueno, gracias a todos los que hicieron posible el programa el día de hoy. Estuvo el comandante Javier García en la operación, la generala Elba Eunice Mercado controlando este programa desde la producción. Por ahí el cabo sosteniente en la información, el estudiante de caballeriza, Ramiro Marmolejo, Alejandro Sierra, Augusto Chacón y un servidor Diego Petersen. Nos presentamos como tropa a su disposición. Vámonos. En la propaganda. Puro raso. Vámonos. Hasta mañana. Gracias.